Muy buenos días. Mi equipo va a presentar el proyecto 5, que es el de reservas de petróleo crudo. Como ya se dijo en el problema, vamos a explicar algunos ejercicios, los cuales son que trazar las medidas gráficas correspondientes, como histogramas, por ejemplo, calcular medidas de tendencia central y de dispersión poblacionales de su población, determinar los valores donde se concentre el 90, 95 o 99% de las reservas, eso lo determinamos con los países, y determinar probabilidades que tú y tus compañeros de equipo especifiquen, los cuales se los vamos a explicar en un momento. Como sabemos, el petróleo es un líquido oleoso de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas. Se emplea como combustible y materia prima para la industria química, así como para la fabricación de medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas o textiles para generar electricidad. Algunas operaciones de la industria petrolera han sido causantes de la contaminación del agua debido a los desechos. Incluso esa industria ocupa el primer lugar en cuanto a contaminantes marítimos, pues se les relaciona con los productos derivados de la refinación y con derrames de petróleo. Por ejemplo, 700 millones de litros fueron derramados en el Golfo de México en el accidente del pozo Ixtoc 1 en 1979. La recuperación de los ecosistemas marinos expuestos a grandes cantidades de crudo es de 3 años aproximadamente. Mientras tanto, los contaminados por refinado, en especial los estuarios, requieren de 10 o más. La combustión de combustibles fósiles produce gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire. Actualmente en México, el 45% de la electricidad se genera con petróleo y 95% del transporte depende de los contaminantes que incluyen óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados. Las mayores reservas de petróleo en el mundo son los que tienen barriles de crudo en miles de millones. Entre esos están Venezuela con 300.9, Arabia Saudita con 266.5, Canadá con 169.7, Irán con 158.4, Irak con 142.5, Kuwait con 101.5, Emirates Árabes Unidos con 97.8, Rusia con 80, Libia con 48.4, Nigeria con 37.1, Estados Unidos con 37.5, Kazajistán con 30, China con 25.6, Qatar con 25.2 y Brasil con 12.7. Y en base a los datos de las reservas del petróleo del mundo, podemos concluir que la moda es Venezuela con 300.9 miles de millones de barriles de crudo. De igual forma, podemos decir que la media sería Rusia con 80 miles de millones y la media, que es el total de barriles de crudo que hay entre todas las reservas, es de 1.532.8 miles de millones de barriles que hay en total. Para obtener un mejor análisis decidimos clasificar a los países de dos formas diferentes. La primera fue según su tipo de economía y la segunda según su continente. Bueno, a mí me tocó explicar dos ejemplos sobre la probabilidad, los cuales el primero es una empresa va a comprar el petróleo de un país al azar entre los 15 países del mundo con más petróleo. ¿Cuál es la probabilidad que le toque a China ser el país escogido? Entonces, aquí lo que se hace es dividir los 15 países entre uno, ya que vamos a sacar la probabilidad de solamente uno, que sería China, y la fórmula sería el número de rango que tenemos seleccionado y entre el número de países. Entonces sería uno entre 15, ya que estamos dividiendo lo que es de China. Entonces sería uno que es China, y 15, que son los 15 países con el que tienen más petróleo en el mundo. Y sería la 0.66% de probabilidad, el cual nos da de resultado 6.6% de probabilidad que le toque a China ser elegido de esos 15 países.
Nuestro segundo ejercicio dice, considerando los 15 primeros países con más petróleo, 3 son del continente americano, el cual el número de formas en que se pueden elegir 3 países para preservar su petróleo, donde al menos uno de ellos sea de América. Aquí en este ejercicio nos dice, nos dicta un problema de permutación, el cual sería 15 de 15, son 15 países, el cual debe de ser su condicional. Son 3 países, los cuales son de América, menos 12 países que son los de América, que son sin contar los de América, con sus siguientes condicionales de 3. Entonces sería igual a 15 con permutación, dividido entre... Ejercicio. Una empresa de prospección petrolera encuentra petróleo en el 10% de sus perforaciones. Utilizando esta información, si la empresa perforara 3 pozos, hallar la distribución de la probabilidad de la cantidad de pozos donde se encontró petróleo. Para encontrar esto tendríamos que hacer una distribución de probabilidades, es decir, una tabla de contingencia, en donde se muestre el número de pozos donde se encontró petróleo. Y nos podríamos preguntar a qué modelo probabilístico puede aplicarse y cuáles son sus características. Si bien para determinar las probabilidades de este elemento sin aplicar un modelo especial, ahora bien, es un experimento aleatorio que puede tener dos resultados posibles, que se encuentre o que no se encuentre gas en el petróleo. Y también depende si ya se ha perforado o no otro pozo. Para esto nos podríamos preguntar cuál es la probabilidad de que por lo menos en uno de los 3 pozos encuentren gas o petróleo. Para esto utilizamos los resultados de la tabla de contingencia y haciendo operaciones la respuesta sería que la probabilidad en que por lo menos uno de los 3 pozos se encuentre en gas o petróleo es igual al 0.271. Ahora bien, ¿cuántos de esos 3 pozos se espera que se encuentren gas o petróleo? Y la respuesta sería 0.30 pozos. Como último ejercicio tenemos que se quiere extraer petróleo con el fin de usarlo únicamente en transporte. ¿Cuál es la probabilidad de que sean utilizadas las reservas de petróleo del continente africano si tiene una buena economía? Sabemos que la fórmula de la probabilidad condicional es igual a la probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Sabiendo esto y con ayuda de nuestra tabla de contingencia, nos quedaría que la probabilidad de A intersección B es de 48.4 y la probabilidad de B es de 679.5. Al hacer la división nos queda como resultado 0.0712. Esto lo multiplicamos por 100 y nos quedaría que hay un 7.12% de probabilidad de que las reservas de petróleo del continente africano con una buena economía sean utilizadas.